Estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien esta semana. Hoy vamos a hacer la retroalimentación de este mes, ¿ya? Y específicamente vamos a ver estrategias de comprensión lectora para la prueba de transición universitaria. En este caso, la más conocida como PTU. En primera instancia, tenemos que saber qué es lo que va a evaluar esta prueba, ¿ya? Ahora, más que evaluar contenido, se va a enfocar solo en evaluar habilidades. Tenemos tres tipos de habilidades específicas que se va a evaluar en esta prueba de transición. En primer lugar, rastrear, localizar. Luego tenemos relacionar e interpretar. Y por último, evaluar y reflexionar. Entonces, en estas tres habilidades se va a enfocar eh, la evaluación de esta prueba de transición. Para esto es que yo les voy a presentar 6 estrategias que pueden a ustedes ayudarles a apoyar al momento de querer desarrollar un ítem de comprensión lectora. Vamos a ver, en primer lugar, la estrategia de formular predicciones. Esta consiste en anticipar el significado del texto. Para esto los lectores usan sus conocimientos previos, buscan claves que les permitan anticipar lo que ocurrirá en el texto. Y una vez que ya leen este texto, evalúan si estas predicciones fueron o no acertadas. Por otro lado, tenemos la segunda estrategia que corresponde a hacer visible el pensamiento a medida que se lee. Esta consiste en que los lectores son capaces de poder verbalizar de una manera mental la secuencia de las ideas que aparecen en el texto, usando sus propias palabras. Esto, más que recordar, más que memorizar, consiste en parafrasear o poner palabras propias las ideas del texto, ya sea de una manera mental u oral. La tercera estrategia, va a ser comprender y utilizar la estructura textual para entender mejor lo que se lee. ¿Ya? En esta sabemos que los diversos textos a los que estamos expuestos al momento de leer tienen diversas estructuras o esquemas propios, ¿cierto? Son específicos en cuanto a forma, estructura. Por esto es que no es lo mismo leer una novela que un poema, por ejemplo, o una receta de cocina. Es por esto que los lectores utilizan las ideas, o sea, las estructuras de los textos para poder identificar las ideas claves y así también comprender los pasos en una secuencia o recordar las ideas o las oraciones que son más esenciales en un texto. En cuarto lugar, tenemos representar visualmente un texto. Ya esta estrategia consiste en representar de manera mental o por escrito lo que el texto nos dice. Ya, por ejemplo, en el caso de un texto narrativo, uno puede hacer el ejercicio mental de imaginar dónde está ocurriendo esta historia o cómo se verían los personajes realizando esta acción. ¿Ya? Y en el caso de un texto informativo, por ejemplo, podemos utilizar organizadores gráficos para poder conectar o relacionar las ideas. Finalmente nos quedan nuestras dos últimas estrategias, que son cuando ya tenemos, digamos, esta comprensión global del texto. Ya hemos leído, ya hemos comprendido, hemos identificado los personajes, las ideas principales, etc. En un penúltimo lugar de estrategias tenemos la habilidad de resumir, ¿ya? Y esta estrategia ayuda a comprender, pero al mismo tiempo evalúa nuestra capacidad de entender lo que hemos leído. Es como que consistiera en filtrar lo importante de lo secundario en un texto, poder sintetizarlo, reelaborarlo de una manera coherente con lo original. Es por esto que el resumen es siempre un texto que es reconstruido, ya no se copia textualmente lo leído, sino que nosotros parafraseamos. Podemos parafrasear o bien identificar las ideas más centrales de este texto. Y por último lugar tenemos formular o formularse preguntas, ¿ya? Estas preguntas ayudan a recordar, a comparar, a analizar y evaluar el texto de múltiples maneras. Permiten también localizar evidencia que es importante dentro del texto y relacionar las ideas de manera coherente. Los lectores, por ejemplo, realizan pausas después de cada párrafo y evalúan su comprensión haciéndose preguntas sobre lo leído. Por ejemplo, evaluar cada párrafo haciéndonos preguntas así como ¿realmente comprendí?
cuáles son los personajes que aparecen en este párrafo, la idea principal, etc. Y esas son las 6 estrategias que yo les he traído esta semana para que ustedes puedan, digamos, potenciar aún más su comprensión lectora en caso de también realizar un ensayo de esta prueba de transición universitaria. Así que con esto, chiquillos, me despido. Que sea una hermosa semana para cada uno. Recuerden que ya se viene nuestra semana de receso, de descanso. No olviden también que en caso de duda o consulta pueden contactarse conmigo por medio de correo o bien hablarme al Instagram, ¿ya? Pero esto se los voy a recalcar a cada uno. Estas dudas o consultas siempre deben ser en un horario de lunes a viernes, ¿ya? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Comprenderán que estamos todos, digamos, el fin de semana estamos desconectados de esto, entonces la idea es que ustedes tampoco estén haciendo tareas o actividades el fin de semana, sino que el fin de semana sea netamente para descansar. Así que eso, los dejo, un abrazo para cada uno.